Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En la última encuesta que lancé, dio como resultado que querían que continuáramos con la serie de videotutoriales acerca de Proxmox. Hoy nos vamos a centrar en la replicación, base fundamental para cualquier sistema de recuperación ante desastres. Importante, yo quiero darles las guías para que ustedes puedan tener el conocimiento y la base para poder desarrollar su sistema de recuperación ante desastres, pero esto no es una recuperación de desastres, esto solo es una pequeña parte. Entonces, pues bueno, continuemos y espero que me acompañen hasta el final. Bueno, como siempre, entendamos qué es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a trabajar Proxmox PR Replication. Eh, para la replicación, pues es fundamental entender qué es. Básicamente es permitir duplicar una máquina virtual o permitir que la información de una máquina virtual esté copiada en un sitio alterno, con el fin de, perdón, con el fin de que podamos tener recuperación ante desastres, equilibrio de cargas y alta disponibilidad. ¿Qué vamos a necesitar a nivel de Proxmox? Pues lo primero, vamos a necesitar un clúster con dos nodos. Y obviamente vamos a necesitar los nodos de Proxmox con su versión totalmente actualizada. A nivel de arquitectura es muy simple. Básicamente lo que vamos a tener es un clúster extendido o un clúster que tiene nodos en sitios diferentes, en el cual ellos van a estar conectados a través de una misma red, incluso puede ser una red WAN, pero que tengan conectividad a nivel de TCP/IP. Y la información va a replicarse del nodo origen al nodo destino, de tal forma que podamos tener la máquina virtual o las máquinas virtuales que necesitemos en ambos sitios para poder levantarlas en el sitio secundario en caso de necesidad. ¿Qué vamos a requerir en nuestro clúster? Pues lo primero y más importante, claramente vamos a necesitar dos nodos, cada uno con 4 virtual CPU, 8 GB de RAM, dos discos, uno para sistema operativo de 20 GB, uno para datos de 60 GB y como siempre les he recomendado, dos interfaces de red. Para un laboratorio no son necesarias las dos interfaces de red porque pues podemos omitirlo porque son pruebas. Y para hacer las pruebas de replicación, claramente vamos a necesitar una máquina virtual que no importa el sistema operativo que tenga. Necesitamos que esté instalada y que esté funcionando para poderla replicar entre un lado y otro. Bueno, paso siguiente, vamos a revisar la infraestructura para comenzar el proceso de replicación. Bueno, aquí ya tenemos nuestras dos máquinas corriendo, el nodo de origen y el nodo del destino. Si se dan cuenta, pues ya están totalmente listas, funcionales. Pueden remitirse al video en el que explicamos cómo hacer la instalación. Voy a dejar este video, el enlace en la descripción para que puedan hacerlo si lo necesitan. Entonces, lo primero que vamos a revisar son los componentes de red. Para esto simplemente nos vamos a seleccionamos cada uno de los nodos y nos vamos al network. Perfecto, aquí ya tenemos un bond con dos tarjetas, el cual ya está totalmente configurado y tiene su eh, balanceo adecuado. El nodo 2, veamos lo mismo, network, y efectivamente ya quedó configurado ambos nodos. Ahora vamos a hacer la parte de actualización. Para la parte de actualización, en el menú central vamos a irnos literalmente a la sección de actualización o actualizaciones. En este caso, si se dan cuenta, nos dice que no hay actualizaciones, pero es porque no le hemos hecho clic acá en refresh, que es lo que tenemos que hacer para que él se conecte a descargar las actualizaciones. Este mensaje no significa que no las vaya a descargar, simplemente significa que no tenemos una suscripción válida. Le damos OK y él va a continuar el proceso. Al final siempre va a generar este error, pero si le damos acá a cerrar, miren que aquí está cargando y esto lo que nos va a hacer es mostrarnos los paquetes que están pendientes por actualizar. Eh, si se dan cuenta, siempre nos va a mostrar versión actual, versión nueva. Son versiones
Son versiones muy pequeñas, la diferencia generalmente son corrección de errores, importante aplicarlas. Entonces, acá para actualizarlo simplemente vamos a hacer clic en el botón de Upgrade. Esto nos despliega una ventana adicional, que es un shell del sistema operativo. Si se dan cuenta, lo que está haciendo por debajo es ejecutar el comando apt-get dist upgrade, que es la actualización de la distribución, y aquí ya nos marca cuáles son los paquetes que va a actualizar. En este caso le voy a dar Y y Enter para que haga la actualización de todos los paquetes que están marcados para ser actualizados. Este proceso tarda unos 5 minutos, yo pensaría. Es muy rápido cuando no tenemos muchos paquetes pendientes por actualizar. La parte más demorada realmente es la instalación. La descarga es súper rápido porque son muy pequeños. Esperemos a que acabe y ya continuamos. Listo, acá ya terminó. Si nos damos cuenta, él ya dice que el sistema se encuentra totalmente actualizado y aquí simplemente vamos a dar el comando exit. Uy, exit. Si se dan cuenta acá, ya en la parte superior dice que se desconectó. Y damos refresh nuevamente. Acá lo que va a suceder es que ya no nos va a mostrar ningún paquete porque todos fueron actualizados. Si se dan cuenta acá nos dice command apt exit with code 100. En este caso aquí ya nos debe mostrar que no tiene nada pendiente por actualizar. Perfecto. El nodo 2 yo ya lo actualicé. Entonces en este caso si yo le doy refresh, pues me va a decir que ya está actualizado. Ya va a generar el mismo error que ustedes acabaron de ver, porque ya todos los paquetes están listos. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos los dos nodos actualizados. Lo que quiere decir es que ya podemos seguir con nuestro proceso. En este caso, la siguiente parte es crear el clúster. Vamos a hacerlo inmediatamente. ¿Y esto cómo lo hacemos? Simplemente en alguno de los dos nodos nos vamos a la sección Data Center y en el menú central seleccionamos Cluster. Aquí le vamos a dar clic en el botón Create Cluster. Le damos un nombre, en este caso le voy a poner Rep1, replicación 1, y seleccionamos la interfaz de red que vamos a utilizar. En este caso la máquina solo tiene una interfaz de red con IP, entonces vamos a dejarla que está, porque igual no vamos a poder seleccionar ninguna otra. Y vamos a darle clic en Create. Aquí ya lo creó satisfactoriamente, ya nos dice que la tarea fue satisfactoria, task OK. Le damos OK y como podemos darnos cuenta, ya tenemos el primer nodo dentro del clúster. Siguiente paso, pues hacer clic en Join Information, Copy Information para poder agregar el segundo nodo. En este caso, vamos a el segundo nodo, seleccionamos Data Center en el menú central Cluster y aquí vamos a darle clic a Join Cluster. Y vamos a pegar
la información que acabamos de copiar en el otro nodo. En este caso vamos a necesitar la clave de administrador del nodo 1 y vamos a necesitar seleccionar la dirección IP o la interfaz de red que va a utilizarse para replicar el clúster. En este caso es la única que tiene. Ya estando todo esto listo, le vamos a dar join a rep 1. Es rep 1, recuerden que es el clúster. Acá siempre va a suceder una desconexión del nodo porque el nodo regenera sus certificados autofirmados. Entonces la sesión que nosotros tenemos deja de ser válida. Esto no va a dejar de pasar, simplemente lo que tenemos que hacer es volver a conectarnos al nodo y si se dan cuenta, mire, acá ya nos está diciendo que no nos hemos conectado, es como si el certificado no lo hubiéramos utilizado. Efectivamente, eso es lo que ha pasado, que no lo hemos autorizado, simplemente avanzado y continuar con la conexión. Acá nos pide usuario y clave. Y ya estamos nuevamente dentro del nodo. Como nos damos cuenta, ya el nodo está dentro del clúster, ya los dos nodos aparecen dentro del clúster. Vamos al nodo 1. Acá debemos hacer lo mismo, pero acá la conexión sí no va a fallar porque los certificados no han cambiado. Entonces aquí ya tenemos nuestro clúster listo. Paso siguiente, vamos a crear un pool de almacenamiento, que ya lo vamos a ver. Bueno, continuamos con el proceso. Vamos a crear el pool de discos. Para tener en cuenta, y algo muy importante, es que la replicación en Proxmox se hace en un sistema de archivos que se llama ZFS. Entonces el disco que vamos a crear, lo vamos a crear con este formato. Para ello, nos vamos al primer nodo, a la sección discos y ZFS. Pero bueno, miremos cómo está la distribución. Acá tenemos un disco sin utilizar y el disco A pues está utilizado para el sistema. Entonces, nos vamos al sistema de discos ZFS. Vamos a dar clic en crear ZFS. Acá vamos a darle un nombre. ZFS Disk 1. Importante no seleccionar la casilla de abajo, la que dice Add Storage. No necesitamos que aparezca como un almacenamiento dentro de los pools. Eso lo vamos a hacer dentro de los discos. Eso lo vamos a hacer a través del pool y el pool va a ser el que se encarga de presentar la información. Es un disco sencillo, sí, claramente, pero si tuviéramos varios discos podríamos seleccionar varios tipos de arreglos, como se pueden dar cuenta. Compresión lo vamos a dejar activo. El Achieve lo vamos a dejar como está, es un parámetro para la replicación. Seleccionamos el disco y aquí ya nos va a permitir crear este volumen. Importante, si se dan cuenta, ZFS no es compatible con RAID de hardware. Entonces, no vayamos a hacerlo con RAID de hardware porque va a generar error. Le damos clic en Create. Verifiquemos que no esté la de Storage, si no toca comenzar de cero. Listo, ya quedó el disco creado, lo vemos en línea. Vamos a hacer lo mismo en el otro nodo. Lo podemos hacer desde acá. Acá vamos a ver los discos. Igual, ya tenemos los discos adecuadamente y aquí tenemos el disco libre. ZFS, crear ZFS, ZFS, disk 1. Si se dan cuenta se llaman igual, no importa porque los nodos son diferentes, eso los hace diferentes. Quitamos la casilla, marcamos el disco y le damos crear. Perdón. En este caso ya quedaron creados los dos discos. Si nos vamos acá a los nodos, no nos aparecen, si se dan cuenta, no aparecen los discos, lo cual está bien, es algo que esperamos y es lo que necesitamos que pase. Ahora vamos a crear el pool de discos. Esto lo vamos a hacer a nivel de sistema de data center, perdón. O sea, hacemos clic en data center, nos vamos a la opción storage. Acá si se dan cuenta, nos aparecen los volúmenes del nodo 1. Le vamos a dar clic en adicionar y vamos a irnos hasta abajo a la sección donde dice ZFS.
ID, vamos a poner ZFS, es un nombre, eso lo pueden poner como quieran. En este caso yo le voy a decir que va a ser un pool, ZFS pool 1. A nivel de disco, el primario va a ser ZFS disk 1. ¿De qué nodo? Del nodo 1. Si se dan cuenta acá vamos a poder seleccionar cualquiera de los dos nodos. En este caso vamos a dejar el nodo 1, el que se llama PBEOR. PBEOR ZFDIS1. Perfecto. Los nodos vamos a, vamos a decir que sean todos los nodos sin restricciones. Vamos a activar el volumen, es decir, seleccionamos la casilla y se podría, si quieren, seleccionar la casilla Theme Provisioning, que esto básicamente es que permite que el disco crezca a medida que lo necesita. Para ambientes productivos no lo recomiendo porque para ambientes productivos esto genera un poco de latencia en los discos en el momento en que necesita hacerlos crecer. El bloque está bien de 16K. Aquí simplemente le vamos a dar a adicionar y él ya inicia la creación del pool. Listo, ya tenemos el pool creado. Si se dan cuenta, en la parte central, en la parte izquierda, perdón, ya el pool quedó en ambos nodos. ZFS pool, ZFS pool. Está perfecto. Ya quedó creado el pool. Lista la primera parte. Estamos listos para hacer la creación de la máquina virtual, que es el siguiente paso. Bueno, iniciemos la creación de la máquina virtual. Ustedes bien saben que la creación realmente es muy sencilla. Es un asistente. Yo ya aceleré, yo ya hice parte de lo que necesitamos hacer para poder crear la máquina virtual, que es en nuestros almacenamientos subir un ISO para poder tener la instalación. En este caso es un ISO de Ubuntu. Entonces, iniciemos la creación. Simplemente nos vamos al nodo 1, le damos clic en Create VM. Acá pues ya nos seleccionó el nodo 1. Podríamos seleccionar cualquiera de los dos. En este caso lo voy a dejar así. Necesito que sea así para que esté en el orden que esperamos para hacer la prueba. El nombre, pues pongámosle prueba. No importa. Acá no tenemos pool de recursos. Acá lo que tenemos es un pool de discos que aparece en otra sección. Voy a quitarle la opción de avanzado, que son cosas que no vamos a tocar por ahora en este laboratorio, entonces puede llegar a como enredarnos. Sistema operativo. En este caso vamos a seleccionar que el almacenamiento es local. Sistema operativo va a ser Ubuntu, un Linux de versión 6X o superior. Está perfecto. Siguiente. Acá los gráficos y todos los parámetros los vamos a dejar de forma predeterminada. No necesitamos cambiarlos. Bueno, sí necesitamos agregar el agente. Perfecto, ya ahí ya quedó. Siguiente. Acá vamos a manejar dónde se va a crear el disco duro. Si se dan cuenta, acá ya nos está seleccionando el pool que nosotros creamos. Básicamente podemos dejarlo como está, no necesitamos modificarlo. Tamaño 32 GB. Para una máquina Ubuntu de pruebas está más que bien. Yo diría que con 20 estamos más que bien también. Lo voy a dejar en 20. El resto de los parámetros los vamos a dejar como están. Siguiente, a nivel de CPU le vamos a decir que va a tener un core y un socket, es decir, un solo procesador. A nivel de memoria, vamos a decirle que va a tener 1 GB de RAM, 1024. Pues necesitamos que sea chiquita, igual este es un ambiente de pruebas. Ahí está perfecto. Siguiente, la red, solo tenemos una red, entonces no hay necesidad de modificar estos parámetros. Le damos siguiente y aquí nos va a sacar el resumen de la máquina virtual. En este caso, pues son datos muy sencillos que básicamente nos dice nombre de la máquina, memoria 1 GB, cuál es el nodo en el que va a ser instalado, el disco duro donde va a quedar, cuántos sockets va a tener, en fin. Ya, si se dan cuenta, todos los parámetros están de acuerdo a lo que nosotros seleccionamos. Le hacemos clic en Finish. Esto ya nos va a crear la máquina virtual. Si se dan cuenta, ya en la parte izquierda nos aparece con una interrogación. Eso quiere decir que la está creando. Igual podemos ver los parámetros de creación acá. Y nos dice que la creación fue OK. Lo minimizamos. Ahora vamos a iniciar la instalación de la máquina virtual. En este caso simplemente abrimos la consola y le damos clic en Start
Now. Perfecto. Aquí ya inició la instalación. Si se dan cuenta, ya estamos dentro de la máquina virtual. Este proceso de carga puede llegar a tomarse hasta 1 minuto. Igual, como tenemos una máquina con recursos reducidos, esa carga puede llegar a ser un poquitín más lenta. Tengan en cuenta que, eh, pues como es un laboratorio, no tenemos una máquina con todas las características que nosotros normalmente ponemos en una máquina de producción. Listo. Entonces acá iniciemos ya el proceso de instalación. Como bien saben, a mí me gusta dejarlo en el idioma inglés, pero el teclado me gusta dejarlo en el de mi idioma para después no enredarme. En este caso le voy a decir que me detecte el teclado. Ya me ha pasado que no tengo el teclado adecuado y termino sufriendo cada vez que voy a necesitar un carácter especial. Todos los parámetros los vamos a dejar como vienen de forma predeterminada. No es una máquina especial, ahí lo que quiero mostrarles es que necesitamos cualquier máquina. De hecho, no le estoy poniendo una dirección IP fija, la está tomando de forma dinámica de mi red. Eh, a nivel de disco lo vamos a dejar tal cual, sí. Vamos a crear un usuario, como bien saben, yo siempre creo el usuario operador en español. Y este va a ser test rep, el nombre de la máquina. Operador, una clave segura. Ya saben, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Ay, me faltó esta. Perfecto. Y aquí ya podemos continuar. Voy a dejarle activo el SSH, creo que es la pantalla. No, esta es la pantalla para Ubuntu Pro. Esta sí es. Y bueno, hasta este momento ya es la selección de las cosas. Aquí ya inicia el proceso de instalación. Entonces voy a acelerar el video y cuando la máquina esté lista, continuamos. Lista la máquina virtual, ya está totalmente instalada y funcionando. Ay, perdón. Vamos a irnos acá a la consola. Si se dan cuenta, aquí ya está corriendo la gente. Ya está, perdón, ya está lista. Tenemos discos, estamos corriendo adecuadamente. Entonces, ahora sí podemos hacer la parte de replicación. Voy a cerrar acá y vamos a iniciar la parte de replicación. Para la parte de replicación simplemente tenemos que irnos en la máquina virtual al menú central donde dice replicación. Si se dan cuenta aquí no tenemos ningún job creado. Vamos a dar clic en adicionar. Nos va a mostrar el posible destino. En este caso es el único nodo que tenemos disponible. Si tuviésemos más nodos disponibles, aquí en esta lista de selección nos aparecerían, pues no tenemos sino uno. El cronograma de ejecución de la replicación, aquí hay varios preprogramados. En este caso, yo voy a seleccionar que sea cada 5 minutos. Esto básicamente lo hacemos con
asterisco slash 2. Ancho de banda, podemos limitar el ancho de banda de acuerdo a nuestra red. En este caso, están en mi misma red, no voy a dejar que ningún tipo de límite. Vamos a seleccionar que está activo y podemos ponerle una nota, un comentario, si así lo deseamos. Y por último, damos clic en crear. Listo. Entonces, ya nos muestra que está activo, que va a hacerlo sobre el guest número 100, el ID 100, el job es el 0, el destino es el PBE DST, PBE Proxmox Virtual Environment destino, el estatus del job es OK, la última sincronización no ha hecho ninguna, entonces pues no nos aparece nada. La duración, pues tampoco, como no lo ha hecho, no tiene tiempo de ejecución. Y aquí ya nos está comenzando a actualizar, ya está haciendo el proceso de sincronización. Posiblemente la primera sincronización se demore o les genere un error. No se afanen, eso generalmente sucede porque la replicación va a ser completa, la de la máquina virtual, y eso hace que se tarde un poco. Este sería el proceso completo de la replicación en Proxmox Virtual Environment. Importantísimo para poder generar y tener claro un sistema de recuperación ante desastres. Bueno, después de aproximadamente unos 4 minutos, ya el estado de la sincronización me dice que está OK. Obviamente, mientras inicié la grabación, ya hizo otro proceso de recuperación, de replicación que le tomó 6.3 segundos, para lo cual eso es supremamente rápido. Si se dan cuenta, ya estamos teniendo los procesos de replicación de forma adecuada. Aquí no vemos ningún tipo de error. Entonces, pues, como se dan cuenta, es un proceso que es realmente muy sencillo. Podemos definir el tiempo de replicación de acuerdo a nuestras necesidades. Igual, si quisiésemos cambiarlo, simplemente le damos clic en editar y aquí nos va a dar la posibilidad, ya sea de aumentar el tiempo o poner rangos de tiempo más pequeños. Y si queremos ver el log de la replicación, simplemente seleccionamos el job que estemos revisando y hacemos clic en log. Si se dan cuenta, aquí ya nos va a mostrar eh, el proceso de replicación. Entonces, miren, lo que hace es generar un snapshot y aquí comenzó el trámite la transmisión sin límite de ancho de banda, hizo una sincronización incremental del disco de la máquina enviado desde, ups, aquí, es que aquí ya inició otro, mira, aquí ya lo terminó, total, tamaño total 1.41 megas, lo mandó un snapshot, es muy rápido, si se dan cuenta, eso fue sencillísimo. Tiempo de la última, 8.7 segundos. Como se pudieron dar cuenta, el proceso de replicación en Proxmox es muy sencillo. Cosas a tener en cuenta y que son muy importantes. Siempre van a ser en clúster, en nodos del mismo clúster. Por eso es importante tener claro el tema o el concepto de clúster extendido. Básicamente un clúster extendido son nodos que están en ubicaciones geográficas diferentes. Conexión Ethernet entre los dos, tienen que tener una dirección IP y tiene que tener una latencia baja. Generalmente las conexiones WAN actuales, incluso si son VPN site to site, son muy bajas. Esto nos va a permitir hacer los procesos de replicación. En dado caso que las máquinas sean muy grandes, la primera replicación es importante no ponerla con tiempos tan cortos. Es decir, pongámosla cada 24 horas para que la primera replicación tenga el tiempo suficiente para terminar y que no comiencen a encolarse y a generarnos errores los procesos de replicación. Y ya una vez haya terminado el proceso de replicación, simplemente lo que hacemos es ajustar el tiempo a los requerimientos que tiene nuestro plan de recuperación. Y así vamos a evitar errores y vamos a permitir que el sistema pueda hacer la replicación de forma adecuada sin ningún inconveniente. Y bueno, ya saben, espero el video les sea útil. Denle like, comentarios bienvenidos.
próximamente estaré poniendo otra encuesta para ver cuál es el tema siguiente. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.